Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Esteban Zanín, promotor cultural de la editorial de Autografía. Tengo el placer de estar con ustedes hoy haciendo la presentación del libro Los Rostros de Dios de Manuel González Plasencia. Muchas gracias a todos y a todas que están conectados y conectadas. Principalmente gracias a ti, Emanuel, por haber aceptado esa invitación para esta presentación online, escogido editorial Autografía como tu editorial. Felicitaciones por la publicación del libro y nada, te paso la palabra para que te pueda presentar y ya empezamos esa presentación. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, realmente es un placer, es un gozo, es una alegría el poder tener y el poder interpretar pues, todo mi caso personal, pues es una autobiografía que me ha llevado a conocer realmente los propósitos de Dios en mi vida, ¿no? Por eso se titula el libro Los rostros de Dios en mi vida, porque de alguna manera el rostro de Dios se ha manifestado en mi vida de una manera impresionante. Realmente es algo que yo quisiera que la gente pudiera entenderlo, que la gente pudiera conocer realmente el propósito de Dios que tiene para cada uno de los que están leyendo el libro, cada uno de los que quieren conocerlo y no lo conocen, o lo conocen de diferente forma. Y yo creo que realmente el propósito de Dios es ese, ¿no? Que yo le, que el mundo busque realmente su presencia para que Él pueda perdonar sus pecados, pueda realmente llevar a cabo la misión que tiene cada uno en su vida, ¿no? Él nos puede ayudar en las tareas, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, con los médicos. Y realmente el único médico que hay, que se ha manifestado en mi vida realmente como el único Dios Todopoderoso, es Dios, porque realmente Él me ha sacado de 4 aflicciones que he tenido en mi vida, en donde he tenido pues, la desgracia de estar desahuciado de muerte y que lo estoy platicando. Y eso realmente, pues hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que si estás desahuciado de muerte, pues te vas a morir? Pues no, pues, para la gloria de Dios, aquí te lo estoy platicando y realmente eso me ha llevado a manifestar querer escribir este libro para que la gente conozca que hay muchas formas de poder conocer a Dios nuestro Señor, ¿no? Y realmente es algo que nos puede alimentar el alma, el espíritu, el cuerpo y sobre todo la ilusión, la esperanza, y eso es algo muy interesante, ¿no? Y eso es algo yo que quiero manifestar en el libro, que de alguna manera la gente pueda tener esa convivencia directamente con Dios para que puedan hacer la obra que Dios quiere que haga cada uno, ¿no? Manuel, ya escuchándote ya se nota esa sensación, esa naturalidad, cómo lo expresas, cómo lo sientes. Cuéntanos un poquito cómo fue que pasaste esto para la literatura, cómo fue tu proceso de escritura, cómo es ah, plasmar toda esa luz en el libro Los Rostros de Dios. Bueno, realmente siempre en mi comunión con Dios ha sido muy personal, que es lo que se tiene que motivar cada uno a tener una relación personal. Y en esa relación personal yo tuve la, la, la educación de leer la palabra y escribirla, ¿no? Y eso me llevó a realmente a conocer, primero que nada, pues, la manifestación de Dios en tu vida, porque la palabra de Dios habla por sí sola y es algo que mucha gente no entiende. La palabra de Dios habla, así como Dios te habla a ti, te puede hablar al oído, sí que tú lo escuchas, o tu propia conciencia o tu propia fe es la que te lleva a querer mostrarle al mundo quién es Dios, qué quiere Dios para ti. Y Él te puede salvar. Que tienes una aflicción, que tienes un problema, que tienes un problema económico, que tienes un problema de salud, que tienes un problema agónico, que se murió un familiar. Todo ese tipo de dolencias, de dolores, de angustias, de temores y de fracasos que muchas veces tenemos en la vida. Dios es tan poderoso, es inmensamente omnipotente, omnipresente y omnisciente, en el que Él puede solucionar todos los problemas que tú tienes. Solo tienes que acercarte a Él, solo tienes que darle a Él la preferencia, como tu Padre que es el cielo, tu Padre celestial, y en ese momento Él se va a manifestar contigo y te va a ayudar a muchas cosas, ¿no? Mucha gente que vive angustiada porque murió el familiar, porque se enfermó de cáncer o se enfermó de muchas cosas, y muchas veces los desahucian y se mueren. Pero para la gloria de Dios, yo te digo que estuve desahuciado en 4 ocasiones. En 4 ocasiones estuve desahuciado. Y en una ocasión fue prácticamente mortal porque supuestamente tuve una encefalopatía multifocal progresiva y de eso no se salva nadie. O sea, se salva uno en 10 millones. Y eso te quita la memoria, te quita realmente
te hace desconocer muchas cosas. Y esas fueron consecuencias que se dieron precisamente por un trabajo que tuve, que un trabajo que se manifestó en una persona. Al final de cuentas fueron cuatro que me pusieron, pero Dios es tan maravilloso que dijo, a mi hijo no se lo van a llevar a la cárcel. Entonces me quitó todo, me quitó la memoria, me quitó todo por 4 o 5 meses en las que yo no supe ya ni quién era yo, ¿no? Y entonces los médicos decían, es que no se va a recuperar, es que va a tener problemas, es que se va a solucionar, va a tener una apoplejía, va a tener algún problema siempre, y gracias al Eterno, te lo estoy platicando, se lo estoy platicando, ¿no? Y eso realmente es algo que escribiendo precisamente la palabra, escribiendo realmente todo lo que el Señor dice en la palabra, eso me manifestaba el interés de poder escribirlo, de poder manifestarlo al mundo, de poder enseñarle al mundo lo que yo estaba escribiendo, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, ¿qué tanto escribes? Pues escribo todo lo que Dios me dice en la palabra, ¿no? Y eso ha sido pues, prácticamente parte de mi, de mi, de mi fórmula, ¿no? Entonces, Y, en el último plan dice, Dios es mucho más de lo que podemos imaginar. No hay idioma en el mundo que pueda definir la totalidad de cómo es Él, pero podemos conocer mejor al estudiar algunos de sus nombres y ver las características que nos revelan. Si veamos algunos de los nombres de Dios que encontramos en la Biblia, su significado y la importancia que tienen para nosotros los nombres principales de Dios, ¿no? Como te comentaba hace rato, se conoce como Elohim, se conoce como Yahvé, se conoce como Adonai, y como el yo soy, porque en su palabra dice yo soy el yo soy, ¿no? Y eso es lo que dice. ¿Cómo el yo soy? Él mismo dice yo soy el yo soy el yo soy. Y eso, pues la gente no lo entiende, ¿no? Entonces, dice, y otros nombres que comienzan con esa raíz. Esto es porque en este término no es común usado en la zona del Medio Oriente para referirse a una divinidad. La primera vez que decimos que hacemos, que manejamos el término de Elohim, aparece en la Biblia, en Génesis, en el principio, ¿no? Pero bueno, este es el prólogo del libro, es parte del libro, y bueno, está muy interesante, realmente es ir conociendo a Dios en sus rostros, ¿no? Los rostros de Dios, yo lo pensé mucho, porque en los rostros de Dios hay muchos temas, ¿no? Hay muchos temas teológicos, hay muchos temas que se llevan en la iglesia católica, en la iglesia cristiana, en la iglesia evangelista, en la iglesia mormona, o sea, todo el mundo conoce a Dios, como los testigos de Jehová conocen a Dios de una forma, ¿no? Los mormones lo conocen de otra forma, los masones lo conocen de otra forma, los mahometanos lo conocen de otra forma, pero realmente Dios existe, y el caso es conocerlo a través de la escritura, a través de conocerlo más que nada, ¿no? Esa es la y idea. Emmanuel, ya conociendo ya un poco sobre ti, sobre la obra, me gustaría saber a quién va dirigida la obra, quién espera que leas los rostros de Dios. Pues mira, realmente mi interés es que lo lea mucha gente, ¿no? Obviamente está dirigida a un punto, a un núcleo de personas que están encaminadas precisamente a conocer a Dios. La gente que va a la iglesia, la gente que va a las iglesias, la gente que se reúne, la gente que se congrega, la gente que no se congrega también muchas veces, porque esto motiva a la gente a que conozcan realmente el propósito de Dios en su vida, ¿no? Eso es, eso es lo que yo pretendo. Pretendo que la lea la gente que tiene religiones, por ejemplo. Esto no es una religión, la relación con Dios no es una religión, es una relación con Dios, es diferente, ¿no? Entonces, la gente religiosa, por ejemplo, sí es importante que lo lea porque ahí se va a manifestar precisamente el poder de Dios a través de una relación, no de una religión. Eso es algo importante, ¿no? Y cuéntanos, Emmanuel, ¿por qué los rostros de Dios? ¿Cómo escogiste qué significa el título? Mira, dentro de todas las aflicciones que yo pasé y las enfermedades que yo he pasado y que han sido de muchas formas, del corazón, del pulmón, del cerebro, de todo eso, dentro de esa vivencia que yo tuve en los hospitales, yo vi la manifestación de Dios en cada rostro que se manejaba en el hospital, ¿no? Vi mucha gente sufriendo, mucha gente llorando, mucha gente afligida, mucha gente temerosa,
Y los rostros de Dios se manifiestan en toda la gente. O sea, realmente ahí es donde yo dije, es que los rostros de Dios están en todo el mundo, en todos lados. O sea, yo estoy viendo en tu rostro el rostro de Dios. Yo estoy viendo en mi rostro el rostro de Dios. Yo estoy viendo el rostro, en la persona que pasa junto a mí, veo el rostro de Dios. Muchas veces interpreto la forma como están viviendo, a lo mejor están viviendo angustiados, están viviendo adoloridos, están viviendo temerosos, están viviendo asustados. Entonces, todo eso Dios tiene esa manifestación. O sea, yo le puse por eso los rostros de Dios, porque Dios está en todos lados, están todos los rostros de todo el mundo, ¿no? Esa es la temática, ¿no? Qué linda esa habilidad. Antes Emanuel me hablaba sobre ese Dios que nos hacen creer, ¿no? Desde muy niños, muy niñas, de ir a la iglesia, de lo que casi nos atragantan así, y muchas personas no lo ven. Y Manuel hablaba de esa habilidad de verlo en otras personas, en la vida. De hecho, me gustaría saber, Emanuel, ¿cuál fue o cuál es, además de todos estos puntos que comentaste, tu inspiración que te hace escribir, que te hizo escribir el libro? Mira, yo estuve congregado en una iglesia en México, en la que estuve, precisamente, es una iglesia que le llaman actualmente la Catedral del Cristianismo en México. Ahí yo me preparé mucho porque tuve muchos cursos acerca de la palabra, acerca de Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros de la Biblia, en cursos muy intensivos, en cursos muy amplios, muy largos, muy intensivos, muy, ¿cómo te diré? Muy hermenéuticos, ¿no? Estaban tan perfectamente bien explicados que eso me llevó a conocer muchas cosas, ¿no? Me llevó a emocionarme más, a creer más y a amar más la palabra de Dios y amar más a Dios de alguna manera, ¿no? Yo sé que Dios te ama a ti, te ama a mí, nos ama a todo el mundo, pero la gente no lo entiende, no entiende el amor de Dios. El amor de Dios es diferente en cada persona como se manifieste, ¿no? Muchas veces se manifiesta de otra forma, mucha gente pierde a un familiar y ya dicen, es que Dios me lo quitó. No es cierto, o sea, Dios no te lo quitó. O sea, Dios era el propósito de Dios, no era que Dios te haya quitado eso, o que Dios te haya quitado un negocio, o que Dios te haya quitado un provecho que tú quieres hacer, o que Dios te hayas caído en desesperación y en pobreza por un motivo. Y eso no tiene la culpa a Dios, o sea, realmente no es Dios el que tiene la culpa, ¿no? Entonces, todos los rostros de Dios se van manifestando a través de todas esas vivencias que yo obtuve en los hospitales, ¿no? En donde yo veía a la gente sufriendo y yo me acercaba a la gente para ayudarlo a que dejara de sufrir, ¿no? Y hablaba con la gente, y ministraba a la gente para que la gente entendiera que el propósito de Dios no era que le cortaran una pierna o que le quitaran un ojo o que le quitaran una mano. El propósito de Dios era buscarlo a Él. Y mucha gente me tocó en muchos hospitales el poder vivir, tener esas vivencias con personas directamente en la que yo me acercaba a ellos, porque te vuelvo a repetir, del tiempo que estuve yo en los hospitales, que fue muy, muy amplio, estuve muchas veces por el corazón, estuve muchas veces por el corazón igual, en una ocasión me detectaron que el corazón me iba a fallar, me iba a morir, al final de cuentas nunca fue, realmente, te lo estoy platicando, y te estoy platicando con esa convicción realmente de que cuando tú le entregas tu vida al Eterno, a Dios, es tan maravilloso que Él hace maravillas en tu vida, ¿no? Hace milagros, como los hizo en su antaño haber, cuando él llegó a Jerusalén, empezó a hacer milagros cuando empezó a crecer, y empezó a resucitar muertos, a levantar cojos, curar enfermos de lepra, o sea, todo eso es parte de la vida de Dios, parte de los rostros de Dios. Así es como yo lo llamo, ¿no? Los rostros de Dios, ¿no? Y Emanuel, se puede notar esa energía, esa felicidad, esa naturalidad con lo que hablas del libro, con lo que hablas de Dios. Quería saber un poco sobre ti ahora. ¿Cómo fue? Y si tiene el libro en manos, puedes contarnos, enseñarlos. ¿Cuál es la sensación qué sentiste cuando lo tuviste en mano por primera vez? Pues mira, realmente esta ha sido una obra que ha sido puesta en mi corazón y me ha motivado a seguir escribiendo, ¿no? O sea, a seguir escribiendo más libros. Este es un preámbulo, pues yo lo llamaría como un preámbulo, como algo que fue, como algo muy sencillo realmente, como de entrada, ¿no? En el que sí manifiesto muchas cosas, obviamente no llego a poder hacer testimonios así tan extensos de todo, porque
vamos, no se prestó, ¿no? Cuando yo hablé con la persona que me hizo la edición, que tú la te conoces perfectamente, Alvita, realmente fue algo maravilloso porque ella misma me promovió, me dijo, es que tienes que hacerlo, ya lo tienes, ya, mira, ya estoy terminando. No, no, como lo tengas, mándamelo, vamos a corregirlo, vamos a hacer esto. Entonces yo me sentí motivado en ese sentido y dije, wow, pues entonces voy a terminar algo que Dios puso en mi corazón, ¿no? El poder hablar de su palabra en un libro que pueda conocer la gente, que pueda llegar a la gente, que pueda alcanzar a mucha gente que no conoce y poder tenerme, primero que nada, pues muy motivado por ello, ¿no? Muy motivado por ello, porque realmente este libro pues, ha sido el preámbulo de algo que puede ser para la gloria de Dios, ¿no? Y ya que tenemos la oportunidad, ¿qué te parece, Manuel, si comparte con nosotros y nosotras hoy un fragmento de la obra Los Rostros de Dios? Claro que sí, con mucho gusto. Este, lo voy a abrir al azar para, para no buscarlo, ¿no? Vamos a, este es un fragmento de la palabra que dice, buscar a Dios, solo hay una forma de hallarlo hoy. Él quiere presentarte a Yeshua, a Jesús. En este caso, yo lo manejo de en los dos nombres, ¿no? Jesús es el mismo de Yeshua. Lo que pasa es que Yeshua la gente no entiende quién es Yeshua, ¿no? Porque no conocen el hebreo. Entonces yo lo manejo de esa forma. Buscar a Dios solo hay una forma de hallarlo hoy. Él quiere presentarte a ti, a Jesús, a Jesús. A través de él lo conocerás y el verbo era Dios. Pero también los cristianos no debemos cesar en nuestra búsqueda constante de Dios. Y a veces es difícil porque se siente que las manos no están tan limpias y el corazón no está tan puro como Dios quisiera. Pero Él lo sabe, Él lo sabe todo. Aún así, Él sabe cuando honramos inmerecidamente con su gracia y su bendición. Y busquen, yo le puse, busquen a Dios y su fuerza y búsquenlo continuamente. Eso está en 1 Corintios 16, 11, ¿no? Si sientes que ya lo has hallado, no te engañes, debes de continuar buscándole desesperadamente, apasionadamente. No hemos llegado a la meta y no estamos en el cielo todavía. Mientras Dios nos bendice por su gracia y bondad, su búsqueda en nuestra meta de hoy, de encontrarlo, es el acto de servirle a Él y a los demás, en el ejemplo de darnos a nuestros hijos, el amor sacrificial que profesamos a nuestro cónyuge, en el desprendimiento de hacia nuestros hermanos de la fe. Oración es como Oración como el derramamiento del alma se nos fuera la vida. Escuchar su voz en la palabra y en las circunstancias en que Él se hace audible, pues claro, pero Dios quiere todo nuestro ser. Buscar a Dios de continuo debe ser la meta de las bendiciones de su gracia, según venga, ¿no? ¿Quieres que lo siga leyendo? Pues, yo creo que con esto ya dejamos esa sensación de quiero un poco más, que la gente pueda interesarse y seguir con la lectura del libro. De hecho, quiero recordar a todos y a todas que aquí abajo en la descripción de ese video hablamos un poco sobre el libro, sobre el manual y también está el enlace de compra. Me gustaría saber si quiere despedirte, decir algo más, Manuel. Bueno, pues simplemente yo tengo una referencia al final, en donde yo hago una, este, una aclaración, ¿no? Aquí dice al principio, donde avanzamos, yo espero que esta obra sea un aliciente para que pueda tener ese encuentro lleno de promesas y siga trabajando, profundizando en ese apasionante tema en una forma verdadera de conocer el verdadero rostro de Dios, ¿no? Esa es una invitación que hago a la gente que va a leer el libro, ¿no? O sea, esperando que esta obra sea un aliciente también para esa gente, que lo vean como algo, como una novedad, como algo nuevo y con hambre de seguir leyendo más, porque esto va a crecer. O sea, yo siento que voy a hacer otros dos o tres libros más relacionados con lo mismo y manifestando también las obras, las manifestaciones de Dios, los milagros, las bendiciones que ha tenido en mi vida.
toda la vida en idiomas. Yo imagino que Manuel nos deja un gran regalo, una gran herramienta. Espero que todos puedan y todas sacar un buen provecho de ello. Y queda aquí la invitación a críticas constructivas, halagos sinceros, que hablen con Emanuel, le digan lo que sintieron, que aprendieran, y que puedan compartir el libro. Ya saben, el enlace está aquí abajo. Y quien tenga la oportunidad, seguramente será un placer hablar con Emanuel en vivo, Gracias, en directo, pedir autógrafos, gracias, Manuel. dedicatorias. Mira, yo quisiera hacer un hincapié nada más hacia el final. En el prólogo dice, se ha elegido editar una monografía que a pesar de la diversidad de trabajos, siga un hilo discursivo y mantenga una cierta unidad de la que da el estudio del rostro de Dios en diversos libros de la Biblia y en momentos históricos diferentes, de forma que sea posible apreciar tanto la pluralidad, la experiencia, como su relación con las circunstancias existenciales. El orden de los trabajos de este libro responde principalmente a los criterios de evaluación histórica y teológica de libros de Pablo. O sea, yo me estoy refiriendo también a muchos actores en la Biblia, como Pablo, como Juan, como todos los apóstoles de Jesús, ¿no? Y bueno, el libro está escrito precisamente basado en las calificaciones de cada uno de ellos, ¿no? Tanto de Marcos, de Lucas, de Juan, como de Mateo, ¿no? Entonces, todo está relacionado en el libro y todo está muy bien identificado para que la gente lo entienda, ¿no? Fíjate que hay otra cosa en el libro de aquí, yo manejo también, por ejemplo, el área del Shabbat. El sábado, por ejemplo, es el sábado, es un día glorioso de nuestro Padre porque Él fue el que trabajó 7 días y descansó uno. O sea, mucha gente descansa el domingo y no es así. El día que realmente Dios se manifiesta como santo es el sábado. Y eso la gente no lo entiende. ¿Entiendes? Entonces, habla el libro de todo eso también, habla el libro también precisamente de las adoraciones, la adoración, la alabanza, por ejemplo. Hay alabanzas que te mueven el cuerpo de una manera estratosférica, hay alabanzas que son, yo tampoco voy a criticar ese tipo de iglesias, que manejan una alabanza así muy folclórica, ¿no? Entonces, donde todo el mundo baila como si estuvieran moviéndose así muy vistosamente, y eso no es adorar a Dios, o sea, eso no es lo que Dios quiere realmente, ¿no? Porque la palabra habla muy claro, o sea, el rey, el que hizo la alabanza en el cielo fue Satanás, o sea, y entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Confundir a la gente y manejarse y moverse como quiera que se mueve el diablo, ¿me entiendes? Entonces, todo eso está bien explicado en la palabra, todo eso está bien explicado en el libro, y eso, pues, a mí me llena de orgullo porque puedo manifestarlo en un libro de esa forma, ¿no? Y la gente lo va a entender, lo va a ir entendiendo. Se va a quedar picada, te prometo que se va a quedar picada el video para decir, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Y hay mucho más todavía, hay mucho más todavía. Pues ya saben, si quieren profundizar sus conocimientos en la palabra, Ah, por Emanuel González Plasencia, Los Rostros de Dios, el enlace está aquí abajo. Muchas gracias a todos que participaron. gracias a Muchas usted por gracias a participar. ti. Un beso y un abrazo psicológico. Gracias, Y gracias. hasta luego. Chao, Bendiciones, chao. shalom.